Ahí sí estoy grabando. Vale. Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar hablando de la célula procariota. Ven esta diapositiva, básicamente muestra cómo los tres dominios de la vida. Este basado en la secuencia del enlace ribonucleico 16S, las secuencias, la filogenia. La vida sobre nuestro planeta se divide en tres dominios, dos de los cuales son procariontes. El dominio arquea y el dominio bacteria son procariontes en estructura. Y por otra parte tenemos también el dominio eucaria, los eucariontes. Cuando uno ve al microscopio una arquea y una bacteria, la verdad que muchas diferencias no va a haber. Son procariontes ambos. Sin embargo, entre arquea y bacteria hay profundas diferencias moleculares, genéticas, bioquímicas, estructurales también. A nivel de membrana se puede ver diferencias abismantes entre lo que es una arquea y una bacteria. Entonces eso hace que se encuentren en dominios de la vida diferentes. Y el dominio eucaria, que es una historia aparte. Entonces vean, por ejemplo, acá este es un típico procarionte. Esto puede ser válido tanto para bacterias como para arqueas. Siempre se comenta, se dice que la diferencia principal entre un procarionte y un eucarionte es que en el caso de los eucariontes, como lo que se ve acá, en este caso una levadura, un hongo microscópico, la presencia de un núcleo verdadero, ¿correcto? Y la presencia de organelos membranosos, definiendo organelos como un compartimento membranoso rodeado por una membrana que puede ser lipídica o proteica, en cuyo interior se lleva a cabo una función bioquímica muy importante, una función celular importante para la célula, por ejemplo, cloroplastos, mitocondrias, etc. Y este núcleo está rodeado de una membrana, o sea, un núcleo discreto, un núcleo bien definido. En cambio, en los procariontes no existiría un núcleo verdadero, se habla de un nucleolo, o sea, un cromosoma haploide. Eso es importante, es una diferencia importante entre procariontes y eucariontes. Los procariontes son haploides. Pero este nucleolo carece de una membrana en sí. Entonces está ahí desparramado, por así decirlo, en el citoplasma de la célula, ocupando un volumen variable, pero que en algunas bacterias, por ejemplo, puede llegar hasta el 50%. Y además de eso, por fuera, ¿cierto? Los procariontes poseen, por fuera de la membrana plasmática, poseen una pared celular. Aunque no todos, no todos los procariontes poseen pared celular. Hay representantes de arqueas y bacterias que carecen de pared celular. Entonces, todo lo que rodea, todo lo que lo separa del medio externo es simplemente una membrana. Y por fuera de esta pared celular hay una cápsula en algunas bacterias, no en todas, una cápsula de naturaleza principalmente polisacárida. Además de organelos de locomoción, flagelos, por ejemplo. Ahora, es tan así que uno pueda hacer esa división tan clara entre un procarionte y un eucarionte, donde uno puede decir, un procarionte carece de un núcleo verdadero, carece de una membrana nuclear, su región nuclear. En cambio, en los eucariontes sí existe. No, la verdad que no es tan así. Vean este ejemplo. Esta es una bacteria del dominio bacteria de este grupo. Lo voy a escribir aquí en el chat. Ahí está escrito. Los planctomicetes. Esta es una sección de esta bacteria, que es una bacteria acuática. Aquí está el cromosoma. Y fíjense, está rodeado de una membrana.
Una membrana que en algunas partes es doble, en otras partes es simple. Esto se encontró hace algunos años, diría principios de la década de los 90. Se ha empezado a hablar de estos planctomicetes como bacterias ancestrales, donde hay una región nuclear. No se habla de núcleo, ¿eh? Se habla de una región nuclear. ¿Ven esta reconstrucción de cómo es la estructura interna de este procarionte? Está el cromosoma haploide y una membrana que rodea esta región nuclear. Y fíjense, si uno va más hacia afuera, entre lo que es pared celular y esta membrana nuclear, uno va a ver compartimentos que también son membranosos. Aquí se habla de un riboplasma. Estos compartimentos que están ahí rodeados de una membrana aquí en verde. Y un parifoplasma, que es lo que está entre la región nuclear y la membrana plasmática. Entonces también hay una compartimentalización acá. Esto es aún controversial. Hay algunos grupos que se niegan a aceptar esto en base a estudios de microscopía electrónica de muy alta resolución, pero hay una discusión, hay varios papers, varias investigaciones en los últimos años que muestran que no solamente los planctomicetes, sino que también otros grupos bacterianos también presentan esta compartimentalización interna eucariota-like y también esta región nuclear. Pero sí lo que está bien asentado es que también en los procariontas hay organelos verdaderos. ¿Eh? Hay organelos verdaderos. Hay otros grupos de procariontas donde uno puede encontrar, por ejemplo, un organelo en algunos, en las bacterias Anamox. Aquí en el chat, un organelo que se llama el Anamoxosoma. Anamoxosoma. Ahí está. Ahí está como se traduce al español. Tiene, creo, dos genes, o una N y dos G. Y esas son las bacterias Anamox. Y en el interior de ese anamoxosoma se lleva a cabo una reacción bien interesante que es la oxidación anaerobia de amonio. Oxidación anaerobia de amonio. Entonces, hay evidencia bastante sólida de que en los procariontes hay compartimentalización interna, hay organelos, y en algunos de ellos también hay incluso una región nuclear bien delimitada por una membrana. Entonces, a tomar con calma esta división clásica que se hace entre eucariotas y procariotas no es tan así. Y diría incluso el tamaño tampoco. Uno podría decir, otra diferencia es que los eucariotas son mucho más grandes que los procariotas. Tampoco. Hay bacterias gigantes, hay bacterias que de, por ejemplo, 0,5, 0,6 milímetros. Y las teomargaritas, los Epulopicium, bacterias que son gigantes, incluso que son más grandes que algunos protozoos. El tamaño tampoco es una forma correcta de dividir esto es un eucarionte, esto es un procarionte. Hay que ver otras variables, otros factores, otras características. Pero, dicho eso, dicho esta excepción, con los planctomicetes, para que tengan en mente esa estructura alternativa que difiere de la estructura clásica de un procarionte, vamos a centrarlo en lo que es la estructura clásica de una bacteria, de un procarionte. Es la estructura que, por ejemplo, un Escherichia coli, un Bacillus, un patógeno de animales o plantas generalmente tienen. ¿Ya? Esto es la falta de un núcleo verdadero, a veces es un nucleolo, un citosol, en cuyo interior hay ribosomas y cuerpos de inclusión, rodeado de esto una membrana plasmática. Todo el mundo celular cierto tiene una membrana plasmática, no conozco ninguno que no lo posea, incluso algunos virus que no son celulares también poseen una membrana, vamos a verlo a continuación.
pero esta membrana entre lo que es un eucarionte, un procarionte y una bacteria o una arquea difiere, ¿eh? No es la misma membrana plasmática. Y también la pared celular. Vamos a comenzar con lo que es pared celular en bacterias. Esto es en bacterias. Cuando hablo de bacterias me estoy refiriendo a dominio de bacterias, ¿eh? Cuando hablo de procariotas, porque me estoy refiriendo tanto a bacterias como a arqueas. Las bacterias se pueden dividir según la estructura y composición de su pared celular en dos grupos, en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. No sé si ustedes sabían eso. Gram positivas y gram negativas. Y hay diferencias importantes en la estructura entre ambos tipos de bacterias. Por ejemplo, en bacterias gram positivas, quizá lo más característico de estas bacterias y que la diferencia de una bacteria gram negativa es el peptidoglicano. Ambas poseen peptidoglicano, ¿eh? Ojo. Tanto bacterias gram positivas como gram negativas tienen peptidoglicano, que es como el componente, diríamos, sello característico de la pared celular de una bacteria, así como en las plantas es la celulosa, ¿cierto? Así como en los hongos es la quitina, en las bacterias es la mureína o peptidoglicano. Ahora, en arqueas no hay peptidoglicano, eso es importante. En las bacterias no hay peptidoglicano. Entonces, si bien tanto gram positivas como gram negativas poseen peptidoglicano, en el caso de las gram positivas, esta capa de peptidoglicano es bastante gruesa, son varias hojas, ¿ya? A veces decenas de hojas que están por sobre la membrana plasmática que está acá. Hacia acá está el citosol. En cambio, en gram negativas, si bien existe peptidoglicano, es una capa de un espesor pequeño, delgado, y a veces solamente una hoja, y como en Escherichia coli se ha demostrado que solamente una hoja de peptidoglicano que se muestra entre eso. Entonces es una diferencia importante, el espesor de la capa de peptidoglicano. Otra diferencia importante es el periplasma. En el caso de las bacterias gram negativas, existe un periplasma por fuera de la membrana plasmática, en cuyo interior está embebido el peptidoglicano. En el caso de las bacterias gram positivas, no hay periplasma. Lo que caracteriza a una bacteria gram negativa es esto, lo más externo. Hay una especie como de segunda membrana celular, que se denomina membrana externa, también lipídica, al igual que la membrana plasmática, pero diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, también podríamos decir que esta membrana externa es una bicapa de lípidos, al igual que la membrana plasmática, ¿cierto? ¿Se acuerdan del modelo del mosaico fluido? Una bicapa de lípidos. Aquí también es una bicapa, pero donde solamente la membrana interna, la hoja interna de esta membrana externa, tiene fosfolípidos, al igual que la membrana plasmática. Pero la hoja externa es característica por poseer lipopolisacáridos o LPS, que está ausente en la membrana plasmática. Y asociado a esta membrana externa lipídica están las porinas, que son poros hidrofílicos a través de los cuales se transportan sustancias pequeñas, de pequeño peso molecular, menor a 600 daltons, hidrofílicas, polares, que van a atravesar desde el exterior al interior. Y estas porinas están ausentes en bacterias gram positivas. En bacterias gram positivas no hay membrana externa. ¿Correcto? Pero en las bacterias gram positivas hay otros compuestos que están ausentes en bacterias gram negativas, como los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos. Donde los ácidos lipoteicoicos están asociados a la membrana plasmática, como ustedes pueden ver,
En cambio, los ácidos teicoicos están asociados a el peptidoglicano. Entonces ustedes pueden ver, si bien en las bacterias hay una pared celular, esta difiere entre bacterias. Y uno puede dividirlas en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Ambas tienen peptidoglicano, pero el espesor hace la diferencia. En gram negativas, presencia de periplasma, presencia de una membrana externa lipídica, pero con LPS y porinas. En cambio, en las bacterias gram positivas, falta esta membrana externa, no hay porinas, no hay periplasma. Este es el peptidoglicano, como les contaba, el compuesto sello característico de las bacterias. Está formada por unidades repetidas de estos dos derivados de azúcares, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, que están unidos por este enlace beta 1,4. Y estas unidades se repiten, formando estas estructuras lineales, estas hebras de peptidoglicano, que después se asocian unas con otras, formando esta importante capa. Y unido a este residuo de ácido N-acetilmurámico, ustedes van a encontrar un tetrapéptido, muy importante. En el caso de las arqueas, los grupos procariotas, no hay peptidoglicano. Hay un compuesto que se parece, que se denomina pseudopeptidoglicano. Y también poseen capa S, aun cuando algunas bacterias también poseen capa S. Pero es más característico de las arqueas. La capa S es una especie como de pared celular, pero proteinácea, que le permite a estas bacterias, estas arqueas o bacterias que las poseen, resistir condiciones ambientales extremas en algunos casos. Este es un ejemplo de bacterias, del dominio de bacterias que carecen de pared celular. O sea, carecen de esto. Solamente poseen su membrana plasmática. Es lo único que las protege del medio ambiente externo. Los micoplasmas carecen de pared celular. Cuando uno las ve en cultivo y las hace crecer en un medio nutritivo, en el laboratorio se ven así las colonias. Tienen esta forma como de huevo frito, son muy lindas. Y al microscopio los micoplasmas son pleomórficos, justamente por eso, porque carecen de una pared celular. La pared celular, una de las funciones es definir la forma de las bacterias. Entonces, aquellas bacterias que carecen de pared celular son pleomórficas, no tienen una forma definida. Una de las funciones de esta pared celular. La otra obviamente es protección. Evitar la lisis, porque aquí al interior de las bacterias, en el citosol, como esto está rico en solutos, la presión de turgencia es muy grande, la presión hacia afuera es muy grande, entonces si no existiera esta pared celular, simplemente reventaría. Se verterían. Exactamente, entonces la pared celular evita eso. Ahora, ¿cómo lo hace un micoplasma que carece de pared celular para evitar esto? Principalmente a través de dos medios. Uno, vive en un ambiente osmótico muy estable, esto es, son parásitos intracelulares, son parásitos que están dentro del hospedero, perdón. Entonces ahí la variabilidad osmótica es más reducida, están más protegidos. Y segundo, su membrana plasmática es muy rica en esteroles, en colesterol principalmente. Entonces el colesterol afirma, compacta, le da rigidez a su membrana. Eso también ayuda a protegerla de esto. ¿Ya? Algunas arqueas también carecen de pared celular. Los ferroplasmas, por ejemplo, carecen de pared celular y solamente poseen su membrana. Es una membrana muy, muy especial. Algunas bacterias por fuera de la pared poseen otra capa que se denomina cápsula,
que es rica en polisacáridos. Tanto algunas bacterias gram negativas como Klebsiella y otras gram positivas como Streptococcus poseen esta cápsula. Es típica de las bacterias patógenas, tanto de humanos como animales. Ustedes pueden ver esta fotografía que sigue bastante bien. Streptococcus, bacteria gram positiva, forma cocoide, esférica, en cadenas, por eso strepto, que significa cadenas, coccus, esfera. Esta es la pared celular. Fíjense, por fuera, aquí apuntada por estas flechitas, está la cápsula, que es electrónicamente menos densa, más gruesa, mayor espesor, principalmente formada por polisacáridos y agua, y que tiene una función muy importante, ¿eh? Si bien no es rígida como la pared celular, sí protege a las bacterias, por ejemplo, de factores inmunes. Por ejemplo, tiene propiedades antifagocíticas. Protege las bacterias de la fagocitosis. Tiene funciones anticomplemento. El complemento es un grupo de proteínas del suero que son parte del sistema inmune inespecífico que produce lisis en bacterias patógenas, y esta cápsula protege estas bacterias de justamente la acción del complemento. Entonces estas cápsulas tienen esa función, proteger a la bacteria de factores inmunes, principalmente. Y otra propiedad importante de esta cápsula es esto. En algunas bacterias, como en el caso de Streptococcus, tiene funciones de mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque el polisacárido que constituye esta cápsula es el hialuronano, parecido al ácido hialurónico de nuestros tejidos, O ¿cierto? sea, claro. Entonces, cuando esta bacteria ingresa al cuerpo, ¿qué es lo que ve el sistema inmune? Recuerden, el sistema inmune funciona de una forma muy simple, aparentemente. Discrimina lo propio de lo que no es propio y ataca lo que no es propio, lo que no es nuestro. Entonces, cuando esta bacteria ingresa al cuerpo y ve el sistema inmune, esta bacteria, ¿qué es lo que ve? No ve la pared celular, no ve el peptidoglicano, no ve receptores, no ve nada, ve hialuronano. Lo toma como algo propio, no lo ataca. Entonces la bacteria se mimetiza, ¿ya?, gracias a esta cápsula. La membrana plasmática, vuelvo acá atrás un poquito. Recuerden, lo que rodea al citoplasma, ¿cierto?, es la membrana plasmática. Todos los organismos celulares poseen membrana plasmática, bacterias, arqueas y eucariontes, pero hay diferencias importantes entre estos tres dominios. En el caso de las bacterias y eucarias, el modelo del mosaico fluido que dice, ¿cierto?, que esta membrana plasmática está formada por una bicapa de lípidos, principalmente fosfolípidos, colesterol o esteroles y esfingolípidos, una bicapa importante, una matriz lipídica en cuyo interior, ¿cierto?, están embebidas proteínas, principalmente proteínas integrales, como esta, proteínas periféricas, proteínas unidas a lípidos. Serían los tres tipos de proteínas que forman parte de esta membrana plasmática en estos tres dominios. El modelo mosaico fluido diría que se conserva en los tres dominios. En los tres dominios hay una bicapa de lípidos, pero hasta ahí las similitudes. Diferencias. En el caso de la membrana plasmática de un eucarionte y de una bacteria, si bien en ambas hay una bicapa de fosfolípidos principalmente, una hoja externa que da hacia el espacio extracelular y una hoja interna, o citoplasmática que encara el citoplasma. En el caso de los eucariontes,
un lípido importante es el colesterol. El colesterol tiene esta posición en la membrana. Ustedes ven como es un compuesto que tiene una estructura de anillo rígida, tetracíclica. Está interactuando con el centro hidrofóbico de la membrana, con la parte no polar de la membrana. Y este colesterol le da rigidez, le da compacticidad, modula la rigidez o la fluidez de la membrana. Es muy importante. Pero esto en eucariontes, y en eucariontes células animales, porque en células vegetales y en hongos no hay colesterol, hay otro tipo de esteroles. ¿Ya? Pero en bacterias, a excepción de los micoplasmas, que sí lo poseen, en las bacterias no hay esteroles. La estructura es parecida, una bicapa de fosfolípidos, pero no hay esteroles, a excepción de los micoplasmas. ¿Qué es lo que hay en las bacterias? Esto, los opanoides. Opanoides. Se parecen, ustedes ven, pero no son esteroles. Tienen rutas biosintéticas muy diferentes, son compuestos muy diferentes a los esteroles de células animales o de vegetales o de hongos. Son pentacíclicos, ustedes pueden ver. También tienen una estructura muy rígida, incluso más rígida, más tiesa que el esterol. Pero cumplirían una función similar en bacterias a la que hace el colesterol o otros esteroles en células eucariontes. Y también son compuestos membrana activos, o sea, tanto el colesterol como los opanoides son compuestos que regulan las propiedades biofísicas de la membrana. Pero son compuestos muy diferentes. Ahora, ¿existen opanoides en arqueas? No, no hay, hasta lo que sé. ¿Existen opanoides en células eucariontes? Sí. En algunas cortezas de árboles, en algunos árboles, en musgos, existen opanoides igual. Ahora, en el caso de las arqueas, es una historia muy bonita que tengo solamente una clase para ver virus y bacterias, no es posible contarle, pero en el caso de las arqueas, en algunas arqueas, y esto muy interesante, ustedes con tiempo quizás lo pueden averiguar por su cuenta, en arqueas hipertermófilas, o sea, arqueas que viven a muy alta temperatura, arqueas que viven a 80, 90, 100, 120 grados Celsius, incluso hay arqueas. Las arqueas, muchas de ellas viven en ambientes muy extremos, donde ninguna bacteria, donde ningún eucarionte puede vivir. Entre ellos, arqueas que viven a muy altas temperaturas. Este modelo, hágale una cruz, porque no existe, no hay una bicapa de lípidos, sino que hay una monocapa de lípidos. Es como si estas dos hojas se unieran. Y una monocapa de lípidos es más resistente a la hidrólisis. Le da más fuerza, le da más espesor, le da más estructura, más resistencia ante condiciones ambientales extremas, entre ellas temperatura. Profe, disculpe. ¿Sí? Oh, dale, Javi, consulta no. Sí, adelante. Me surgió una duda con el tema de la monocapa. ¿Esta monocapa forma algo así como las micelas? ¿Se unen hacia adentro? ¿Algo así o no? No Como tan, es una monocapa, no tan no así, tiene. todo estos son enzimas, ¿cierto? Que van a, por ejemplo, a ver, tendría que mostrarte la... Dame un segundito para... Creo que es mejor mostrarte una diapositiva para que lo entiendas mejor. Gracias. Lógicamente yo hago procariontes en dos clases, ¿eh? No en media clase, entonces
Ah, Muchas cosas que estoy hay que comprimiendo. comprimir todo. Ayer me dio solamente una clase, entonces es difícil, pero mira, brevemente, Mm, esto es fuera de la prueba ya, lo que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Mira, alguna Si es que está arquea vive a mostrando algo, diferentes no se temperaturas. ve. Estoy compartiendo. Solamente se ve el PPT que está compartiendo, el que estábamos viendo recién. Ahora lo están viendo mejor, ¿cierto? Ah, ahí sí, ahí se ve. Por ejemplo, en el caso de las arqueas que viven a altas temperaturas, no hay fosfolípidos, ¿ah? No hay Mm, fosfolípidos, hay otro tipo de lípidos eh, que se denominan isoprenos, lípidos isopenoides, que son diferentes a los fosfolípidos de una membrana plasmática de una bacteria de una eucaria. Entonces ahí tú empiezas a ver, las arqueas son muy diferentes a lo que es una bacteria común y corriente, una eucaria. No hay. O los fosfolípidos son componentes muy minoritarios, son isoprenoides en las arqueas. En algunas arqueas, la membrana, estos isoprenos se van ciclando y te das cuenta, se va compactando la membrana. ah, Entonces, te das cuenta porque viven a temperaturas muy altas, entonces, como la temperatura es muy alta, ese modelo que conocemos para bacterias eucarias no sirve porque esa membrana simplemente se funde, se derrite. claro, Entonces y se vuelve y al hacer como, eso. Bueno, claro, Y al como que se aísla de compactarse, las condiciones extremas, ¿no? exactamente, entonces esta membrana se compacta. claro, es una monocapa, pero se compacta en sí misma. Exactamente. Pero una Ahí lo aún entiendo. más extrema es lo siguiente. ¿Te das cuenta? En el caso de las arqueas, eh, en el caso de las arqueas, además de las arqueas, fíjate, si esta es la hoja externa y esta es la hoja interna, en el caso de una membrana plasmática de una bacteria, en el caso de algunas arqueas, las hipertermófilas, esto es un continuo. Se forma una monocapa de lípidos. ¿Ya? En el break te voy a mostrar otra foto que te va a clarificar más aún. Eso. Entonces no hay una bicapa de lípidos, hay una monocapa de lípidos. Eso es la membrana plasmática. Y una monocapa es mucho más resistente a la hidrólisis que una bicapa de lípidos. Entonces, Profe, son membranas plasmáticas muy diferentes. Entonces yo hago una clase de esto solamente de membrana. eh, que la voy a bajar en el break, ¿ya? profe, tengo otra duda, me confundí. Anoté como que en las procariontes existía la monocapa de lípidos. Entonces el opanoide es un tipo de lípido, ¿no? No. Los opanoides son los compuestos que en bacterias, eh, los opanoides son compuestos que en bacterias, eh, podemos decirlo de esta forma, reemplazan al colesterol de los eucariontes. ¿Ya? Entonces la monocapa de lípidos es para las artes, Para las ¿cierto? arqueas hipertormófilas. Ok, ok, profe, gracias. Sigamos, en el break voy a bajar otra, que tengo que bajar otra clase, que es una clase que hago de membrana plasmática, entonces ahí puedo mostrar algunas diapositivas más. Entonces, quedemos con ese mensaje. La membrana plasmática de arqueas es muy diferente a la presente en bacterias y eucarias. Entre bacterias y eucarias hay muchas similitudes. Una bicapa de lípidos formada principalmente por fosfolípidos. Y una diferencia importante es los esteroles, el tipo de esterol. En el caso de eucariontes hay colesterol, ¿ya? En el caso de las bacterias no hay esteroles, salvo en micoplasmas, pero hay opanoides que no son esteroles, son otro tipo de compuestos. ¿Ya? Motilidad en bacterias. Muchas bacterias son mótiles, no todas. Hay algunas bacterias que son inmóviles igual. Ahora, la estructura del flagelo
bacteriano es muy, muy diferente a la estructura del flagelo eucarionte. No tiene nada que ver. ¿Ya? Como la estructura de este flagelo, como se genera el movimiento, es absolutamente diferente entre una bacteria y, por ejemplo, el flagelo de un espermatozoide o de una microalga. No tiene nada que ver. La función es la misma, motilidad. Le ayuda a la bacteria, ¿cierto?, a moverse en un medio fluido. Aun cuando se ha demostrado que en bacterias, en algunas de ellas por lo menos el flagelo, además también tiene una función de adhesión, le permite a la bacteria unirse a algún sustrato. Y también eso se ha visto en arqueas. En el caso de las bacterias, el flagelo tiene o varía el número de disposición entre bacterias. Por ejemplo, hay bacterias donde hay solamente un flagelo, el cual está en un polo de la bacteria, entonces ahí se habla de flagelación polar. Como se ve en esta bacteria de acá, o en esta de acá, solamente un flagelo, un filamento. En otras bacterias es un penacho de flagelos en un polo. ¿Se ve ahí? Ahí se habla de flagelación lofotrica. Pueden ser 2, 3, 4 o más flagelos, pero en un solo polo. Lofotrica. En otras bacterias hay flagelos en ambos polos. Y se habla de flagelación anfitrica. Y en otras bacterias, en otras especies, hay flagelos en todo el perímetro y en gran número. Se habla de flagelación peritrica. Entonces, el número y disposición de los flagelos varía entre bacterias, pero al final la función es la misma, motilidad. Mira, Solamente ven el panel B. Ahí está la estructura con un poco más de detalle de cómo es el flagelo de una bacteria. En lo que es un eucarionte esto no va. En las eucariontes el flagelo eucarionte es muy, muy diferente. ¿Ya? Está formado por componentes de citoesqueleto, por microtúbulos. Acá en bacterias no hay microtúbulos, no hay citoesqueleto. Vean, en este caso una bacteria gram negativa. Ven ahí la membrana plasmática, periplasma, peptidoglicano, membrana externa. Ustedes ven ahí como el flagelo se inserta básicamente, parte, se asocia a la envoltura celular de las bacterias. Ahí está el filamento principal, el cual está formado por una proteína que se denomina flagelina. Flagelina. Y vean cómo esta flagelina, este filamento de flagelina está anclado o está asociado a la pared celular de las bacterias de la membrana a través de esta otra proteína que se denomina gancho y otras proteínas que a su vez van a generar el movimiento. Aquí está el motor de este flagelo, que genera este movimiento de torque que va a permitir que el flagelo rote. El flagelo bacteriano se mueve por rotación antihoraria. ¿Ya? Así se gira, se mueve el flagelo procarionte. Pero, como les contaba, comparen la estructura con el flagelo de un espermatozoide, de una microalga o de otro eucarionte móvil y son apéndices completamente diferentes, no hay ninguna similitud entre ellas, ni siquiera cómo se genera el movimiento. En el caso de las arqueas, el flagelo de las arqueas está muy poco estudiado, muy poco estudiado. Tampoco tiene mucha similitud al flagelo de los procariontes del dominio bacteria. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí, adelante. Eh, esta estructura que se llama pilis no es lo mismo que el flagelo, ¿cierto? No, el pili es una buena pregunta, gracias. Voy a cambiar pantalla. A ver.
Dame un segundito. ¿Están viendo ahí? Me dice apéndices superficiales. Pileofimbria. Sí, se ve. Es distinto. Pileofimbria son cosas distintas. El caso, fíjense, esta fotografía corresponde, si no me equivoco, a una salmonela, una bacteria gram negativa. Vean, hay dos bacterias. Fíjense, aquí están los flagelos, son estos apéndices largos. Flagelación peritríca, se dan cuenta, hay flagelos en todo el perímetro de la bacteria. Fíjense que hay unas como estos filamentos, apéndices más pequeñitos como espinas. Esas son las fimbrias, o pilis. Reciben esos dos nombres, ¿ah? Fimbrias o pilis. En el caso de las pili o fimbria hay distintos tipos, están tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tienen funciones de adhesión principalmente. Permiten a la bacteria adherirse a un sustrato. Por ejemplo, cuando una bacteria patógena, por ejemplo, una bacteria que cause diarrea en el ser humano, ingresa a través de los alimentos y llega al intestino, lo primero que hace esa bacteria para no ser expulsada del cuerpo es agarrarse de los enterocitos, del epitelio intestinal. Y lo hace a través de estas fimbrias. Estas fimbrias toman contacto con receptores de la superficie de los enterocitos y se agarran de ellos. Se anclan. Entonces la función de los pilis o fimbrias es principalmente adhesión, excepto la fimbria o pili tipo 4, que en algunas bacterias donde existen también permiten a la bacteria moverse por un tipo de motilidad que se denomina motilidad twitching, que lo van a notar aquí en el chat. Motilidad, Está ahí en la imagen abajo. motilidad Touch. twitching, ¿ya? Se llama así, twitching. Profe, era el Pili también como, es mi idea, era el encargado del traspaso de material genético en las Sí, bacterias. exactamente, ese bisexual en Escherichia coli. Yo prefiero hablar de fimbria porque dejo el término pili más bien para hablar del pili sexual cuando las bacterias conjugan entre ellas, ¿cierto? Se conectan a través de este pili sexual, esta especie como de tubo que conecta dos células, una célula macho y una célula hembra, y ahí, ¿cierto? Se traspasa un plásmido de una célula a otra. Eso es conjugación, un tipo de transferencia horizontal de genes. Profe, ahora que dijo eso, célula macho, célula hembra, ¿Mm? ¿es así? ¿Solo una bacteria sería capaz de generar el pili? ¿O cualquiera que tenga una información genética Aquella utilizable por otra lo hace? Buena pregunta. Aquella bacteria que posee este plásmido, ¿ya? Que posee, que codifica para este pili sexual. Entonces, ese plásmido además puede codificar, por ejemplo, tiene genes para resistir los antibióticos. Entonces, cuando se Sí, conectan sí. dos células, la que posee este plásmido y la que no lo posee, se conectan a través de este pili sexual y ese plásmido, ¿cierto?, va a ser transferido a la célula, entre comillas, hembra. Ya. Le dice hembra porque es a la que se le está transfiriendo algo, ¿no? Exactamente, se está transfiriendo Ya. este plásmido. Pero lo curioso es que esta célula hembra se transforma en macho, ¿ya? Después que... Claro, pues ahora es capaz de traspasar la Exactamente, información nueva. exactamente, pero la célula macho sigue siendo macho, porque solamente este plásmido es igual bicatenario, entonces solamente se transfiere una hebra. ¿Pero qué es una hebra? Esa hebra sirve como molde para replicar la hebra complementaria, entonces esa célula macho sigue siendo macho, y célula hembra pasa a macho. Una cosa bien, bien curiosa. Profe, es como un crossover. No, es diferente a eso, no es un crossing over, no. Es un tipo de transferencia horizontal de genes que permite variabilidad genética entre bacterias. También está la transducción, también está la transformación, permite a una bacteria modificar rápidamente su repertorio genético. Un tema muy interesante que incluso permite a bacterias de
filogenéticamente muy diferentes, muy distantes, poder intercambiar material genético. Que tendría a ser como Incluso hay ejemplos de transferencia de genes entre dominios, entonces eso complica un poco lo que es la definición de especie en bacterias, ¿sabes? Porque claro, los humanos solamente nos podemos cruzar entre humanos, nada más. claro. Pero en el Yo caso lo de veo como una versión bacterias, arcaica del crossover, po, la- porque es como, es la manera que tiene de pasarle alguna variabilidad genética a otra bacteria. Pues nosotros lo hacemos mediante el crossing over, pues, claro, cuando ocurre fecundación y ahí obtenemos, pero ellas no, pues ellas cuando se dividen por un clon en el fondo, pues. claro, exactamente, En exactamente. cambio, cuando se hacen el traspaso por los pilis de los plásmidos o estas estructuras de información, es su manera de variar. Exactamente. Bueno, hay eh, variabilidad genética en las bacterias que es más bien rápida, como esta, es más bien lenta a través de mutaciones, ¿ya? Lo rápido es a través de transferencia horizontal de genes, esto es conjugación, transformación y transducción a través de fagos. Las bacterias son muy promiscuas, ¿ah? Son extremadamente promiscuas. Y eso complejiza un poco la definición de especie de bacterias. La definición biológica de especie, donde hay cierta exclusión reproductiva, no se cumple para las bacterias. En las bacterias la definición de especie bacteriana es diferente a la definición biológica de especie que se aplica a otros organismos vivos. Justamente por esto, por esta extrema promiscuidad que existe entre las bacterias. Es un tema muy interesante en el mundo de los procariontes. Avancemos con... Esto es típicamente bacteriano. ¿Están viendo endosporas? Que me confundí y tengo varias presentaciones paralelas. ¿Están viendo endospora bacteriana? Sí. A ver, si hay una... A ver, si yo pudiera hacer un rasgo, una característica bacteriana, y aquí me refiero al dominio bacteria, dejo fuera las arqueas, que realmente caracterice las bacterias y que uno pueda decir, pucha, esto es típico de las bacterias, pero esto no está presente en los eucariontes, es la endospora. Esto es típicamente bacteriano. La endospora es una estructura de resistencia bacteriana ausente en arqueas, ausente en eucariontes, que le permite a la bacteria resistir condiciones extremas. Es, por lejos, la estructura más resistente, biológicamente hablando, en la naturaleza. No hay nada que se le compare. Tanto sí. Es una forma de vida, más que una estructura. Algunas bacterias gram positivas, esto es importante, gram positivas, y no todas las gram positivas, algunas gram positivas, como las que se muestran acá. Típicamente en los órdenes clostridiales y bacilales. Órdenes clostridiales y bacilales, donde hay importantes patógenos, tanto de humanos como animales. Ahí ustedes pueden encontrar algunos ejemplos. Bacterias, subespecies, ¿cierto? Y enfermedades que producen. Estas bacterias, cuando el ambiente es óptimo y hay mucha agua y hay mucho alimento y lo están pasando muy bien, tienen una forma de vida vegetativa. Se dividen, se replican como cualquier otra bacteria. Pero cuando falta el alimento, cuando hay inanición, ese estímulo gatilla a que estas bacterias comiencen a esporular. Y se comienzan a dividir de una forma diferente. No se comienzan a dividir por fisión binaria como una típica bacteria, sino que empiezan a dividirse de una forma asimétrica, donde se forma una célula madre y una célula hija. Una célula madre y una forespora. Es un proceso bien complejo, finamente regulado,
porque requiere mucha energía. Se gasta mucha energía en este proceso. Es como cuando hace pan de una masa grande, va haciendo trocitos chiquititos de... No, no es tan así, no. ¿No Este es es un tan así? proceso que la bacteria le cuesta tomar esta decisión. Y la toma solamente cuando hay inanición. Entonces, como que es para permitirle la vida a la célula hija, en caso de... Es una especie como que la madre se sacrifica, se suicida, pero con un bien común a largo plazo. Vean la fotografía. Cuando termina este proceso de esporulación, se forma una endospora, una espora, se denomina endospora, en el cual, en el centro, aquí está mejor explicado, en el centro de esta endospora, en el core, está todo lo que la bacteria quiere preservar. Cromosomas, obviamente, Ujú. ribosomas, ATP, principalmente, pero ATP muy poca cantidad. Se estima que si uno compara una célula vegetativa, o sea, esa célula que está dividiendo activamente, y una célula en estado de endospora, la cantidad de ATP en una endospora es un cienavo de lo presente en una célula vegetativa. ¿Correcto? Y además, en este centro hay muy poca agua, está altamente deshidratado. En una célula vegetativa, el porcentaje de agua de una célula vegetativa es de un 80 o más por ciento. Hay mucha agua. En una endospora es menor a un 50%. Entre un 20 y un 50%. Más tirado hacia el límite inferior que hacia el superior. ¿Por qué? Porque al estar deshidratado eso protege al cromosoma. Además, está este compuesto que se llama ácido dipicolínico, típico de la endospora, que está complejado con calcio y que le ayuda a proteger también a este cromosoma. Pero fíjense, este es un esquema. Aquí está este centro, núcleo. Yo prefiero hablar de centro, porque hay mucho más que solamente el cromosoma bacteriano. También hay ácido dipicolínico, poca agua, poco ATP, ribosomas, proteínas también algunas. Fíjense, esto está rodeado por distintas capas. Está la membrana interna, la externa, el córtex, la cubierta, el exosporio. Algunas están formadas por peptidoglicanos, otras están formadas por proteínas específicas de la endospora. El asunto es que todas estas capas protegen al centro de condiciones extremas. Esto es contra la radiación UV, contra el cáliz, contra ácidos, contra el calor. La ebullición no mata a una endospora, no la destruye. ¿No? Por eso es necesario, en laboratorio, por ejemplo, ocupar autoclavado. El autoclavado mata la endospora, la destruye, pero no así la ebullición. Entonces, esto forma una estructura altamente compacta, muy resistente, que protege a la endospora, a la bacteria, prácticamente contra todo. No hay casi nada que lo destruya. Además, está metabólicamente inerte, es como si estuviera muerta, pero no está muerta, no se reproduce, ¿ya? Pero tampoco tiene metabolismo. Pero, cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables, de alguna forma esta endospora detecta ese cambio y germina. Y vuelve a formar la célula vegetativa y vuelve a reproducirse, a replicarse y a tener su vida normal, con su metabolismo normal. ¿Cuánto puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede estar como endospora? Puede estar semanas, años, décadas, cientos de años, miles de años.
millones de años. Hay ejemplos en la literatura donde se han logrado revivir endosporas que se han encontrado, por ejemplo, en el interior de abejas o avispas fosilizadas, que han sido datadas de millones de años. Se han colocado en un medio nutritivo y han germinado. Son estructuras muy, muy resistentes, no solamente al paso o ante agentes extremos nocivos, sino que también al tiempo. ¿Podrían sobrevivir en un meteorito? Perfectamente, pero son muy, muy resistentes estas endosporas. No hay prácticamente nada que las destruya. Es por lejos la estructura más resistente de la naturaleza. Pero tiene una desventaja, sí. A medida que pasa el tiempo, como está metabólicamente inerte, y si el estímulo tóxico es permanente, igual puede haber cierto daño acumulativo en el ADN. Mutaciones, por ejemplo, que con el tiempo van aumentando. Y como está metabólicamente inerte, no las puede reparar. Entonces se va acumulando daño al ADN. Entonces ese es como el talón de Aquiles de una endospora, pero en el resto es casi inmortal. Casi inmortal. Ahora, es necesario, y este es tema de otra clase, ¿es necesario tener endospora para resistir condiciones ambientales extremas? No, la verdad que no. Le doy un ejemplo claro. El agente de la tuberculosis, tiene tuberculosis, es antes del COVID el agente que mataba a más personas del mundo. Sí. Y esta bacteria es capaz de permanecer en el pulmón, en granulomas, por décadas, años, ¿ya? Viva, en un estado de dormancia metabólica, pero no posee endospora. Entonces también la endospora no es necesaria para resistir condiciones ambientales extremas. Hay ejemplos de bacterias que no poseen endosporas, pero que se las arreglan igual para poder, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, resistir el sistema inmune y permanecer así en forma latente por décadas, resistiendo en el interior del cuerpo humano. Eso con respecto a bacterias, estimados. No sé qué hora es. 9 y 7. 9:17. Y 7. 07. 7. Uy, uy. Ya, pues, descansemos unos 2 o 3 minutos Muy y bien. vemos lo que alcancemos de ver de virus. ¿Ya? Agüita. Unos 3 minutos solamente de descanso.
Y ahora sí. Un segundito solamente. Bien, solamente para complementar lo de la bicapa y monocapa en arquea, fíjense, este es el caso de una membrana plasmática de una arquea. Ustedes ven una normal bicapa de lípidos, en este caso de lípidos isoprenoides en lugar de fosfolípidos. Una hoja externa y una hoja interna. ¿Cómo la conocemos para una bacteria y un eucarionte? No más que el tipo de lípido difiere. En este caso el lípido se llama fitanil. Pero en el caso de algunas arqueas como esta, ferroplasma, esta es una arquea que carece de pared celular, como en los micoplasmas, pero en las arqueas. Ferroplasma. Y se dan cuenta, es pleomórfica, carece de pared. Solamente tiene membrana plasmática. Pero lo curioso es que esta ferroplasma vive en un ambiente muy caliente, como 65, 70 grados Celsius por ahí. Pero además es un ambiente muy ácido, pH 1 o 2. Es como que estuviera viviendo ¿cómo decirlo?, en ácido sulfúrico tibio, una cuestión así. Diluido pero tibio, imagínense. Qué rico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se le arregla esta ferroplasma si carece de pared celular para vivir en ese ambiente Sí, extremo? están expuestos. Por esto, porque posee una monocapa, ¿se dan cuenta? En este caso, el isoprenoide es un glicerol tetraéter denominado bifitanil. ¿Y se dan cuenta? No hay una bicapa de lípidos. Hay una monocapa de lípidos en su membrana. Y esta monocapa de lípidos es más resistente justamente a la hidrólisis. Entonces le permite a esta bacteria, perdón, a esta arquea, resistir este ambiente inhóspito, aun cuando carece de esta pared celular. Entonces, por eso les contaba, las arqueas son en muchos aspectos muy, muy diferentes a las bacterias. Y aquí hay un ejemplo, lo más básico de lo básico, o sea, la membrana plasmática, cómo se aleja completamente de lo que es el modelo que nosotros conocemos para el resto de las bacterias y de los eucariontes.
Vamos con los virus hasta donde lleguemos. Bien. Esta diapositiva muestra el tamaño genómico descendente de distintos organismos en nuestro planeta. Ustedes pueden ver, esto es en tamaño del genoma, básicamente. Fíjense como el genoma del trigo es gigante. Estamos nosotros, fíjense las plantas. ¿Y cómo va bajando el tamaño del genoma a medida que vamos descendiendo? Desde eucariontes, ahí está la levadura del pan, ¿cierto? O de la cerveza. Y Escherichia coli, una típica bacteria. Diría que el tamaño típico de una bacteria es este. Una Escherichia coli lo representa bastante bien, aun cuando hay bacterias que tienen genomas más grandes. ¿Ya? 4,7 megabases. Algo más de 4.000 genes de Escherichia coli. Hay bacterias que tienen un genoma más pequeño, ¿ya? Como los fitoplasmas. Pero fíjense que ya están los virus, mucho más pequeños en tamaño de genoma que una bacteria. Pero ojo, que hay en tamaño también, pero en el caso de algunos virus que son también gigantes, grandotes, incluso más grandes que algunas bacterias. Y fíjense, hay virus que son tremendamente pequeños, como los bacteriófagos o fagos, que infectan bacterias. Ahora, si ustedes pensaban que lo más simple de los virus, no. Hay agentes Más chico. que son aún más simples y más pequeños que los virus, que son los priones, Sí. que son proteínas, ¿cierto?, infecciosas, agentes proteináceos, que causan enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el curú, Creutzfeldt-Jakob, las vacas locas, La vaca. exactamente. E incluso más simple aún están los viroides. Los viroides no son los virus. Ojo, no confundir virus distinto de viroides. Viroides son simplemente un segmento de ácido ribonucleico ARN de hebra simple, pero que causa enfermedades, pero en plantas. ¿Ya? Son agentes patógenos de plantas, los viroides. Y yo diría que lo más simple. Vamos a hablar brevemente de los virus. Lamentablemente no hay tiempo para hablar de los priones ni los viroides, que son agentes muy interesantes y en cierto modo hasta misteriosos, diría. ¿Qué son los virus? No solamente ahora, desde siempre han causado problemas a la humanidad. Vean esta losa egipcia de algunos miles de años de atrás. Muestra a esta persona, puede ser un faraón, parece, no lo sé. Ahí, en este círculo rojo, muestra la pierna, ¿cierto? Y típico caso de polio, una enfermedad causada por el virus de la polio, un virus neurotrópico que ataca el sistema nervioso central. Miles de años atrás, hay evidencia de enfermedades causadas por virus. Viruela. La única enfermedad, tengo entendido, que afecta a humanos que ha sido erradicada del globo. El último caso de viruela fue en el año 1977. Y fue esta persona. Esta foto corresponde al último caso de viruela en Somalia, fue el año 1977. Pero fíjense, también en el antiguo Egipto, en el caso del faraón Ramsés V, estaba afectado por viruela. Pueden ver ahí las típicas pústulas. Un caso de viruela.
lo que estamos viendo ahora con el COVID palidece al lado de lo que causó la gran gripe española a principios del siglo XX. Ahí pero murieron, se estima, como 50 millones de personas, más que en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La estimación va entre 20 y 50 millones, pero murió una cantidad estratosférica de gente, causada por un virus de la influenza. ¿Cuántos años duró? Buena pregunta, varios años. Exactamente en años, exactamente cuánto duró, no lo sé, pero varios años. Pero lo que sí te puedo decir es que hay similitudes abismantes entre ambas enfermedades, ambas pandemias. Hay artículos que muestran que en ambos casos fueron ocupadas políticamente. Exactamente, sí. Claro. En ambos casos hay incluso registros fotográficos que las similitudes son abismantes en 1900, principios del siglo XX y lo que está pasando ahora. Pero una diferencia importante porque esta gran gripe española incluso fue más seria de lo que es ahora el COVID. Uno, la población era más pequeña. En esos años la población era como de, no sé, 800 millones de personas. Entonces ahí sí que tuvo un impacto en la fuerza laboral. Murieron 40 millones, 30 millones de personas. Y lo otro, que la gente no tenía la oportunidad de trabajar de casa. Entonces, No, no, verdad. entonces esto fue terrible. Y lo penca es que, bueno, se le denomina Gran Gripe Española, pero la verdad que no fue originada en España. Eso fue lo curioso, ¿no? Tiene otro ¿No? origen. Quedó como Gran Gripe Española, pero no tiene su origen en Sí. España. Bueno, ¿qué son los virus? Aquí hay algunas características, ¿cierto? Esto es importante, son parásitos intracelulares obligados, parasitan todas las formas de vida, no hay nada que se les escape, incluso las bacterias tienen sus virus, son agentes submicroscópicos, están en el orden de los nanómetros, morfología muy variada, no pueden producir su propia energía. Esto es importante, el ácido nucleico, o es ADN o es ARN, nunca ambos. Ustedes no van a encontrar un virus que posea simultáneamente ADN o ARN. No, pues ya no sé. Es uno u otro. Y lo otro, y esto es interesante, cuando se trata de definir qué es lo vivo y qué es lo inerte, a los virus siempre se lo colocan entre los inertes, aunque tienen muchas características de lo que es un agente vivo. Y una de las características de lo vivo, por así decirlo, es tener una membrana plasmática, ¿cierto? Una membrana celular, que divide el medio interno del medio externo. Hay algunos virus que también poseen una cubierta lipídica llamada cubierta, envoltura, que es lipídica, que el virus se la roba a la bacteria, a la célula animal cuando sale de su huésped. Pero hay algunos virus que también poseen esta envoltura celular lipídica. Los virus también mutan, siguen la ley de evolución de Darwin. Y más importante, algunos dicen, bueno, algo que caracteriza a los virus, perdón, a los agentes vivos, a los seres vivos, es que son capaces o tienen algún parásito asociado. Nosotros como humanos estamos llenos de parásitos en nuestro cuerpo. Las bacterias también tienen sus parásitos, los virus, bacteriófagos. Entonces, si se encontrara un parásito de los virus, uno podría decir, bueno, los virus también pueden ser agentes vivos. Ahora, ¿hay eso? Los hay. Los virófagos. Busquen ahí virófago. Hay ejemplos. Los virófagos son, diríamos, virus que parasitan virus. Hay un ejemplo de un virófago que es el virófago Sputnik.
que parasita y coloco parasita entre comillas, ¿no? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Un grupo de virus que se denominan los mimivirus, que son virus grandotes en tamaño. O sea, ahí hay un ejemplo de un agente que parasita virus. Interesante. Estructura viral. Básicamente uno puede tener dos tipos de virus. Aquellos que son desnudos y aquellos que son envueltos. Los virus desnudos son los más simples. Básicamente es un centro, puede ser el núcleo, el core, que está formado por este ácido nucleico, el cual puede ser, como les contaba anteriormente, o ADN o ARN, nunca ambos. Y puede ser ADN de hebra simple, o ADN de hebra doble, o ARN de hebra simple, o ARN de hebra doble. Eso depende del virus. Y protegiendo y rodeando a este centro con este ácido nucleico, hay una especie de cáscara proteica que se denomina cápside, que básicamente protege al núcleo de este virus, protege su ADN de los elementos externos, y también permite, ¿cierto?, su transferencia de una célula a otra, de un huésped a otro. Esa es la estructura viral más simple. También están los virus envueltos, que es lo mismo de arriba, pero adicionalmente hay una cubierta lipídica denominada envoltura. Es un virus envuelto. Ácido nucleico, cápside proteica, y esto rodeado de una envoltura lipídica. Con respecto a los virus, uno puede hablar de simetría viral. Básicamente hay tres tipos de simetría. Simetría icosaédrica, o sea, el virus tiene la forma de un icosaedro. Y hay virus, como los papilomavirus, que son icosaedros desnudos, o otras como el virus herpes, que es un virus icosaédrico pero envuelto. Vean la foto ahí. Está el centro, en rojo la cápside, hacia acá afuera la envoltura. Esta envoltura no es típica del virus, sino que el virus se la roba al huésped cuando yema. Cuando sale de la célula huésped, ¿ya? Cuando yema, le roba este trocito de membrana y es su envoltura. Virus herpes, uno de los virus más importantes para nosotros los humanos. Hay un virólogo que décadas atrás dijo: el amor no es para siempre, los herpes sí. Ten cuidado con eso. Palabras sabias. Este es el otro tipo de simetría, la simetría icosaédrica, como en el caso del virus mosaico del tabaco, que tiene una importancia histórica porque fue el primer virus que se cristalizó, el primer virus que se observó a microscopio electrónico, que tiene una simetría icosaédrica y puede ser desnudo o puede ser envuelto, como en el caso del virus de la influenza. Aquí está el virus del mosaico del tabaco. Produce esta enfermedad en la hoja del tabaco, este moteado. Fíjense, ahí está el ácido nucleico, rodeado de la cápside. Pero ojo que la cápside no es como, se la puede imaginar uno una cáscara de un huevo. No, la cápside está formada por capsómeros. O sea, un número X, depende del tipo de virus, va a pasar un número X de capsómero, que es como la unidad fundamental de esta cápside. Parecen zapatos. Exactamente. Y ese conjunto de capsómeros, asociados obviamente entre sí, va a formar la cápside. Ustedes ven ahí cómo tiene esta simetría helicoidal. Está enrollado así
el ácido nucleico en el interior de esta cápside. Sí, Entonces, Armstrong. simetría icosaédrica, simetría helicoidal, y hay un tercer tipo de simetría, que es la simetría compleja. Este es el caso de los virus que infectan bacterias. Los fagos o bacteriófagos, es lo mismo. ¿Ustedes ven? Hay una reconstrucción de lo que es un bacteriófago. Tiene una cabeza, más o menos icosaédrica, una cola, más o menos helicoidal. Además tiene una placa basal y tiene fibras de la cola. Efectivamente son así. ¿Así son? ¿Sí? Yo pensé que era una representación figurativa, No, no, no. pero son así. Así, ahí está la fotografía, fíjate. Este es sobre una Escherichia coli. Fíjese cómo este bacteriófago está ahí sentado, literalmente sobre la pared celular de una Escherichia coli, la bacteria gram negativa. Entonces puede distinguir ahí las tres partes, o cuatro: la cabeza, la cola, la placa basal. ¿Se ve clarita? Ahí está la fibra de la cola. Y esto más de la distancia, ¿cierto? Desde la distancia tú puedes ver ahí cientos, decenas de bacteriófagos sobre en el interior igual, de este Escherichia coli. Aquí el destino final de esta bacteria es la muerte, la lisis. Una muerte. Sí. De la forma viral y el tamaño, ustedes ven, es bastante variable. ¿Sabían que el virus más grande del mundo es chileno? Es un virus que se descubrió en Chile. Es chilensis, sí, el megavirus chilensis. Sí. Es un virus gigante que se encontró frente a las playas de Las Cruces, en la quinta región. Aparece parasita amebas. Así que no podremos perder con Argentina esta noche, pero tendremos el virus más grande. Así. Lo otro no es novedad. Deme un segundito, chicos. Sí. Y solamente un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Eso era con el virus más grande del mundo. Fíjense, cuando uno compara el tamaño de una bacteria típica como una Escherichia coli, que mide más o menos 3 por 1 micrómetro, de una célula eucarionte típica, por ejemplo, el tamaño de un glóbulo rojo lo representan muy bien. Realmente son mucho más grandes que una bacteria, y fíjense, los virus son pequeñísimos. Como cuando hay virus muy grandes. Y el megavirus chilensis es incluso más grande. Incluso más grande que algunas bacterias que son las bacterias más pequeñas. Algunos virus son más grandes que las bacterias más pequeñas. En este caso, este megavirus chilensis. ¿Cómo se replica un virus? Miren, hay miles de tipos distintos de virus, de especies virales, y cada una tiene su estilo de vida diferente. Pero básicamente uno puede dividir las etapas de la replicación viral en estas 6. Esto es, uno, cuando el virus se adhiere a la superficie de la célula huésped, cualquiera sea ella, puede ser una bacteria, una célula animal, una vegetal, lo que ustedes quieran. Se habla de absorción, y lo que ustedes están viendo aquí.
este caso en café, es una parte de una Escherichia coli. Ustedes pueden ver ahí cómo están unidos, adheridos, absorbidos estos bacteriófagos a la pared celular de esta Escherichia coli. Esa es la primera etapa. Absorción. Que básicamente es esta. En la superficie del virus hay espículas o proteínas virales, ¿cierto?, que toman contacto con receptores específicos de la superficie celular de la célula huésped. Se une a ella. Y cuando está unido firmemente a través de sus proteínas a este receptor, hablamos ya de una adhesión o de una absorción. Esto es lo primero que tiene que hacer. Anterior a eso son solamente colisiones aleatorias. Miles de virus colisionan, ¿cierto?, con la superficie de la célula huésped. Y algunas de esas colisiones son exitosas. Y llegan a esta unión específica, llave-cerradura, proteína superficial del virus, receptor de la superficie celular de la célula hospedero. Después de eso penetra el virus, ingresa a la célula huésped, que es su objetivo final, pero aquí hay que hacer alguna salvedad. Hay virus que ingresan enteros, con cápside y todo, como este, por ejemplo, y un virus que se ocupa como modelo. Virus se absorbe, se une a la superficie de la célula hospedero, fíjense, ahí después penetra por endocitosis, mediada por receptores. ¿Se dan cuenta? Pero ingresa el virus con todo, con cápside y todo. Pero el caso de los bacteriófagos es diferente. No ingresa la cápside, no ingresa la parte proteica. Fíjense, cuando el bacteriófago está sentado sobre la superficie de la bacteria, ahí se ven claritas las partes del bacteriófago: cabeza, cola, placa basal, fibras. No ingresa el virus entero, sino que, fíjense, si ustedes abusan el ojo, aquí se ve una hebrita, como un hilo. El virus inyecta su ácido nucleico, que al final es lo que importa. Pero la cáscara proteica queda afuera, no penetra. Y eso ahorra tiempo, porque el siguiente paso en aquellos virus que ingresan enteros es desnudarse. ¿Por qué? Porque las polimerasas requieren tomar contacto con los ácidos nucleicos virales para que comiencen a replicarlo, ¿cierto? El ácido nucleico viral. Pero tenemos la cápside entre medio, entonces eso molesta. Entonces el virus tiene que deshacerse de la cápside, tiene que desnudarse, ¿ya?, para que su ácido nucleico quede libre. Y así ahí pueda unirse a las polimerasas y pueda replicarse. Se denomina desnudamiento. Pero en el caso de los bacteriófagos, el ácido nucleico, perdón, ya ingresa desnudo, porque la cápside se quedó afuera. Entonces hay dos formas distintas de aproximarse a lo mismo, cómo ingresar, previo a que se lleve a cabo la biosíntesis. Después de que se ha desnudado y se ha liberado el genoma viral, o bien ya un bacteriófago ha introducido e inyectado, porque eso es lo que hace, inyecta su ácido nucleico, se comienza a producir, a biosintetizarse el ácido nucleico, a producirse réplicas, ¿cierto?, del genoma viral, y también las proteínas de la cápside. ¿Ya? Se produce por un lado todas las copias del ácido nucleico, por otro lado, ¿cierto?, todas las copias de los capsómeros que van a formar la cápside. Y después, cuando están formadas, eso se ensambla. En el caso del virus de la influenza, el ensamblaje, cuando se forma la partícula viral entera, o sea, cuando esa, por así decirlo, esa cápside rodea el ácido nucleico, ese ensamblaje se lleva a cabo en la membrana plasmática. En unos dominios de membrana que se denominan balsas lipídicas, otro por ahí, balsas lipídicas. Así como balsas, ¿ya?, balsas lipídicas. Ahí en esos lugares de la membrana, en esos dominios, ahí se produce este ensamblaje. Se juntan el ácido nucleico viral con la cápside, entre comillas, rodea, y se forma la partícula viral madura, entera.
Y después se libera, sale de la célula. Y así puede infectar otra célula huésped. Y esa salida puede ser de dos formas. Puede ser traumática, o sea, el virus sale pateando la puerta, no solamente pateando la puerta, sino que además destruyendo la casa. Lisa, mata la célula huésped, lo que hacen los bacteriófagos. Básicamente, lo que en parte se muestra acá, aquí están todos los virus casi ensamblados dentro, y esto finalmente va a llevar a que esta célula bacteriana reviente y libere la partícula viral. Pero en el caso de otras células, esta es una salida un poco más amigable, más suave, que no necesariamente implica la muerte del hospedero. Fíjense, la célula yema. Una vez que se ha ensamblado en la superficie de la membrana, comienza a yemar. Se va con una especie como de cototo, presiona así, hacia la periferia, hacia afuera, y sale por yemación. Lo que se observa acá. Fíjense, aquí están las partículas virales viajando hacia la periferia de la célula. Ahí está el núcleo de la célula huésped. En este caso, el virus de la parainfluenza. Estos virus ya han sido liberados. No es que estén ingresando para adherirse, no. Ya han sido liberados, fíjense. Este ya recién se liberó. Este está yemando, recién comenzando su proceso de yemación. Este está ahí que corta las winchas, ¿se dan cuenta? Está a punto de salir. Pero fíjense un detalle. Aquí en rojo está la membrana plasmática. Se dan cuenta que cuando el virus sale con un trozo de membrana plasmática que se lo robó al huésped. Y ese trozo es la envoltura. Envoltura que el virus, durante el proceso de yemación, se ha encargado además de, obviamente, de modelarlo a su pinta porque ha insertado proteínas virales. ¿Ya? O sea, lo que sale es básicamente con la bicapa de lípidos, pero las proteínas son proteínas virales. Aquí en el caso del virus de la influenza, como sale por yemación, ¿se dan cuenta? Simplemente sale, yema y sale con esta envoltura. Pero, si bien la bicapa de lípidos es de la célula hospedero, las proteínas son virales. En este caso, en el caso del virus de la influenza, la hemaglutinina viral, creo que estaba en una fotografía anterior, no, creo que no. La hemaglutinina viral, lo voy a escribir aquí en el chat. Uy, se me está pasando el tiempo. Y neuraminidasa. Eso era, chicos, justamente llegué a la última diapositiva, pues son las dos proteínas o espículas virales del virus de la influenza. Bueno, chita, disculpen, una clase de explicar estas dos cosas, tanto que hablar que traté de resumir lo mejor posible. Por supuesto, si quedan algunas dudas, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo encantado les responderé. Gracias, profe. ¿Ya? Es harta información. Sí, Yo creo bastante que información súper cortito. lamentablemente y el tiempo no da. Son 3-4 clases por lo menos. ¿Eh? Por lo menos 2 de procariota y 1,5 de virus, por lo menos. Pero, Chiquititos y harto que hablar. ¿ah? Tan chiquititos y harto que hablar. Exactamente. Ya, miren, yo voy a subir esta diapositiva en el curso del día junto también con el link al video. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, me escriben un correo electrónico y la responderé lo más rápido que pueda. Ok, chicas y chicos, que tengan un Muy bien, profe. fue un gusto. Yo creo que esta es la única oportunidad que tengo que hablar con ustedes en este curso, pero
Espero más adelante poder interactuar más con ustedes. Muy bien, profe. Que tengan un buen día. Chao, Muchas gracias. Que tengan un buen Gracias, día. profe. Gracias igual a usted, profe. Chaito. Profe, chao. chao. Chao.